Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hay temas que son necesarios como insistir, trabajar bastante, hablar mucho de ellos, porque si no se hace así, entonces va a parecer que las temáticas que se tocan tangencialmente o por algún tiempo determinado, pues prácticamente pasan al olvido. Me estoy refiriendo concretamente a todos estos aspectos del Sínodo de la Amazonía, que ya hemos escuchado hasta más no poder, y el Sínodo de Alemania. Cuando uno entra a considerar los documentos, los esquemas de trabajo, las propuestas iniciales, se va dando uno cuenta que no corresponde a una verdadera evangelización y a un verdadero querer del Señor dentro de la historia, como Jesucristo, que es nuestro Señor, Rey y Salvador. Ve uno elementos sumamente novedosos que no corresponden a la enseñanza tradicional de la Iglesia. Cuando se habla de la palabra tradicional, parece ser que es una palabra bastante anticuada, bastante anquilosada, porque es de la tradición, como que algo que quedó allí en el pasado y que queremos traerla como de lugar a estos tiempos tan modernos. No, la tradición es aquellas experiencias, aquellas realidades que Jesucristo enseñó, aquellas experiencias que vivió con los apóstoles, aquellas enseñanzas que transmitió y que no quedaron consignadas por escrito, ¿no? Vamos a darles un ejemplo. Pablo, cuando habla a los Corintios, en el capítulo 11, ¿no?, de la primera carta a los Corintios, en su versículo más o menos del 23 en adelante, dice que él recibió del Señor Jesús, ¿no?, aquel acontecimiento de la última cena, y lo empieza a narrar. Entonces se pregunta uno, a ver, cuando Pablo escribió ese dato, pues Jesucristo hacía mucho tiempo había ascendido a los cielos. Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo de manera personal, ¿no?, cara a cara. Entonces no le pudo enseñar a nuestro Señor Jesucristo lo que él estaba narrando a los corintios. Entonces, ¿cómo lo adquirió? ¿Cómo adquirió ese conocimiento? ¿Cómo recibió esa información? Pues a través de los apóstoles, a través del diálogo que tuvo con los apóstoles, las entrevistas que tuvo con él. Ellos le contaron a Pablo lo que pasó la noche de la última cena. Bien. Entonces, por eso Pablo lo refiere en esta carta a los Corintios. Ese dato de que el Pablo dialogó con los apóstoles y los apóstoles le contaron cómo fue el episodio de la última cena, eso no está en la Escritura, eso no está. Pero lo sabemos que pasó así. ¿Por qué? Por tradición. Por eso Pablo en los Corintios narra ese acontecimiento. Entonces, la tradición es lo que se ha venido expresando como verdad revelada y que no está en la Escritura. Entonces, junto con la Escritura y la tradición es que se entiende la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando empiezan a desdibujar y empiezan a desbaratar con argumentos sumamente infantiles, como que en aquella época no había grabadoras, como no sabemos exactamente si lo que dijo Jesucristo lo dijo o no lo dijo, como no sabemos que en realidad si se fueron cambiando algunas palabras, algunas ideas en la medida que fue pasando el tiempo, porque hay que recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, no se empezaron a escribir inmediatamente los evangelios, ni las cartas de Pablo, ni lo que corresponde al Nuevo Testamento. Fueron años después. Pero precisamente existe algo que se llama el testimonio. Las personas que experimentaron a Cristo Jesús, que lo conocieron, que compartieron con Él, esas primeras personas, ¿no?, fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron transmitiendo esa verdad revelada a sus discípulos. Entonces se fue consignando y se fue realizando, gestando lo que es la tradición, ¿no? Un testimonio, unas palabras que constatan una experiencia con Jesús de Nazaret, algo que no es inventado y que posteriormente quedó consignado en la Sagrada Escritura. Pues muy bien, cuando vemos pues que existe un basamento de orden histórico, ¿no?, tradición, Biblia, después vienen los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, ¿no?, con una serie de aseveraciones que constatan la experiencia inicial que tuvieron los apóstoles y los primeros discípulos con Cristo Jesús. Y eso se fue desarrollando
¿no? Y se fue escribiendo, y por eso cuando uno hoy en día se acerca a la patrística y empieza a analizar y a estudiar los padres apostólicos y los padres de la iglesia, entonces hoy lo que estos hombres enseñaban en aquella época, en aquellas primeras comunidades cristianas, es lo que se enseña hoy y lo que enseña hoy la iglesia. Pero hoy quieren transformar, desdibujar, ablandar y cambiar eso que se ha venido enseñando, ¿no? Que es una larga tradición, ¿no? De enseñanza magisterial. ¿Por qué la quieren cambiar? Siempre ha existido el varón que es el que el Señor escogió para ser ordenado, para ser ministro de la iglesia. ¿Por qué quieren ordenar diaconisas? ¿Por qué quieren ordenar sacerdotisas? ¿Por qué eso? ¿Por qué quieren elevar al sacramento del matrimonio lo que el Señor en un principio dijo que era hombre y mujer y ahora quiere decir que sea hombre con hombre o mujer con mujer? ¿Por qué? Por eso uno tiene que insistir en este tipo de cosas, porque si usted no se da cuenta, cuando menos lo piense, estamos metidos en una iglesia totalmente distinta a la que el Señor Jesucristo edificó. Y entonces el Señor en su palabra nos ha venido enseñando, ¿no?, que esta iglesia va a ser atacada y va a ser perseguida y va a ser vituperada y nos van a llevar a las cárceles y nos van a azotar, ¿no?, y nos van a ridiculizar. Y eso se vivió en aquella época, hace 2000 años, y eso se está viviendo hoy en día. Si nosotros nos callamos y simplemente hablamos lo que es obvio, hermano, Cristo nos ama, Cristo nos perdona, Cristo dio la vida por nosotros, cosa que es cierta, pero solamente nos quedamos así, ahí. Y no enseñamos que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpentes, si no enseñamos que estamos como ovejas en medio de lobos, si no enseñamos que hay lobos vestidos con piel de oveja, ¿no? Si no enseñamos que hay que vestirnos como un soldado, si no enseñamos que en una misma casa de 5 hay división, 2 contra 3 y 3 contra 2, si no enseñamos que el Señor Jesucristo no vino a traer paz sino espada, si no enseñamos eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros que conformamos el ejército de Cristo Jesús, pues prácticamente nos mandan, ¿no?, a la batalla sin fusil, sin granadas, sin proyectiles, sin balas. Sí, vayan allá y no hablen de Jesús. No hay que hablar de Jesús, simplemente la presencia. No hable. Porque si usted habla, eso se va a convertir ¿en qué? En esa palabrita que la han cambiado, proselitista, ¿no? Si usted habla de Cristo, usted es un proselitista. No, vaya al encuentro, a las periferias, allá, pero no hable de Cristo Jesús. No, déjese enseñar por los musulmanes, déjese enseñar por los indígenas, déjese enseñar por los protestantes. Ahí tenemos a Martín Lutero, que es testigo del Evangelio. Entonces hay que enseñar de los luteranos, hay que enseñar de no pelear a nivel doctrinal con los budistas, con los musulmanes, con los judíos, nada de esas cuestiones. Dejémonos enseñar por el indígena, ¿no? Ese hombre que está lleno de Dios y que está muy cerca de la tierra y que conoce perfectamente lo que es la naturaleza. Hay que dejarnos enseñar de ellos. Y con palabras muy ambiguas, muy elaboradas. Todo es un enredo. Esto es un enredo espantoso. Entonces por eso hay que ser insistente. Sí, hasta molestar, hasta causar, ¿no?, hasta que llamar la atención a las personas. Decirle al católico: hermano, despierte, papito, porque esto está muy convulsionado. Y estamos en una situación muy difícil. Que el mundo se va a acabar, eso no lo sabe nadie. Que la iglesia la van a destruir, no, eso es mentira, porque Jesucristo la protege, porque Él hizo una promesa, ¿no?, que los poderes del infierno no iban a poder en contra de ella. Pero que sí la van a debilitar, muchísimo, hermanos. Y que nos van a llevar y a traer y a hacer de nosotros lo que quieran, y que nosotros somos los malos, los que enseñamos la sana doctrina, nosotros somos los malos, ¿no? Nosotros somos los malos. Hasta los que en un momento estaban predicando la sana doctrina,
hoy ya se están doblando, sacerdotes ya se están doblando, ya están tratando de conciliar, pero que no hay que ser así, sí, el signo de la Amazonía, sí, claro, pero hay que mirar su parte buena, y ya se empezaron a doblar, o no digamos nada en contra de esos santos obispos que empezaron a trabajar el signo de la Amazonía. Hay que orar más bien por ellas. Esto es una vagabundería, es un lenguaje muy enredado, muy amañado, y no podemos decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, eso no podemos decir eso. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Un árbol bueno no da frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso es palabra de Dios. Ciñámonos a la palabra del Señor, si nos debemos ceñir, qué trabado soy yo, no, nos debemos ceñir a la sana doctrina, a la palabra del Señor, a la tradición y al magisterio, ¿no?, que infalible, que hace que estas verdades de fe no se pierdan. Cuando empezamos a notar que hay unas ambigüedades, que hay unas salvedades por allí, que hay unos manejillos de palabras y conceptos raros que no, la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces todas estas cosas hay que analizarlas. Estamos en batalla, estamos en combate, debemos tener una actitud positiva, una actitud abierta, una actitud de esperanza, una actitud de fortaleza, pero no una actitud de miedo, de sí, de noes, de tibiezas, porque por ahí no es, porque lo empezaron ya a usted a inocular con esas palabras sinuosas traídas, le sabemos de quién, ¿no? Y no es momento. Por eso hay que hacer insistencia. Ponga la atención lo que viene ahora en el sínodo de la Amazonía, en el sínodo de Alemania, porque ya en la Amazonía vimos que esto es un total estiercolero, la cosa más espantosa. Ideológico, no se lo olvide, ideológico, sincretista, marxista, ¿no? Indigenista, ecologista y nada cristiano. Así leen un barniz y pongan citas iniciales del Génesis y todo, para colgar ahí su verborrea, ¿no?, demagógica, que tiene que ser uno ser idiota para no darse cuenta de todo eso. ¿Listo? Entonces, para allá vamos, el orden mundial, el nuevo orden mundial, no manejado por estos organismos internacionales, la ONU, la OEA, la UNICEF, que están lanzando sus programas y todas las cuestiones para las familias, metida esa ideología de género, por un lado entonces el signo de la Amazonía, por el otro lado el signo de Alemania, y todo es una melcochanza, una melcochadera, la cosa más espantosa, donde no se envuelven, no se enredan, y entonces el fiel cristiano que va solamente los domingos a la misa, está ajeno a todo esto. Pero los que estamos poniendo atención en nuestra casa, ¿no?, ¿cómo está funcionando esto? Pues, hermano, en nuestra familia tenemos que alertar a los miembros de la familia, debemos animar a los miembros de la familia, y ahí en esa familia pues va a haber la división, porque el Señor lo advirtió, en una casa de 5, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. O sea que cuando nos empecemos que nos hablan de que la casa común, hermanito, por favor, en una casa de 5 va a haber conflicto, y lo estamos viendo. Por causa de Cristo Jesús. Entonces, nos hablan de una casa común, pero es que el Señor nos habla también de una casa, de que una casa de 5 va a haber pelea, conflicto, listo. Y también el Señor Jesucristo dice, mi familia. Los que son mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dios. Por lo tanto, aquellos que no hacen la voluntad del Padre Dios, pues no hacen parte de la familia, y si no hacen parte de la familia, pues va a haber pelea en esa misma familia. No nos dejemos enredar con palabras tan sugestivas, tan amorosas, que parecen discursos de personas encargadas de manejar gobiernos y no de manejar, ¿no?, la barca de la iglesia. Son conceptos, son palabras que difieren mucho del mensaje de salvación. Entonces una se concentra en un lenguaje netamente humanista, ¿no?, democrático, político, ideológico, demagógico, y con palabras hermosas. Entonces, oh sí, claro, pero las palabras de Jesús es santidad, sacrificio, cruz, redención, salvación. Son dos cosas totalmente opuestas, sacramentos, ¿no?, fe en la Virgen María, oración, compromiso, sacrificio, ¿no? El otro es un lenguaje político, y el Señor Jesucristo de político no tenía nada. ¿Por qué? Porque fue muy claro cuando decía, al César lo que es de César, es decir, a lo que es aquí
del rey, lo político, impuestos, medidas, lo que sea, désenlo a él. Pero a Dios, lo que es de Dios. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.